actualmente se denomina como Medio Oriente, y surge sobre todo a finales del siglo XIX. Podemos hablar de un momento crucial, si bien las ideas ya se venían gestando. En 1882, las primeras aliyot, es decir, las primeras viajes y migraciones de sionistas o europeos judíos hacia lo que actualmente es Palestina. Otro punto clave es 1896, donde se escribe el Estado judío por parte de Theodor Herzl, el cual plantea una especie de solución a lo que es el problema judío, y el problema de judío en ese caso se consideraba la persecución de los judíos que existió durante siglos, por una cuestión de no terminar del todo de integrarse en esas sociedades, por una cuestión de nacionalismo y una cuestión por ahí a veces identitaria de diferentes estereotipos que había de los judíos. Pero me parece que retrotraerse mucho más no ayuda para que la gente, digamos, que no conoce el tema, entienda, sino que hay que ir hacia fin del siglo XIX, cuando hay una emergencia de nacionalismos, sobre todo en el caso europeo, y en este caso eh, Theodor Herzl es un austríaco, y esto está surgiendo también en los países de habla germana, de habla alemana, y por lo tanto también se construye esa idea. Por ejemplo, Italia y Alemania se estaban terminando de consolidar como Estados-nación, y ahí surge la idea de que el judaísmo o los judíos son una identidad nacional, es decir, un pueblo. El tema es que el pueblo ese está ramificado y está disperso en muchos lugares, pero el judaísmo también es una cultura, también es una religión, es decir, que hay judíos religiosos, ortodoxos, judíos laicos, judíos ashkenazíes, judíos sefaradíes. Judíos ashkenazíes son los judíos principalmente de Europa del Este, y sefaradíes principalmente, pero no solo, de Medio Oriente, también de partes de España, por lo cual de pobladores de diferentes países, a diferencia de cómo se construían los demás nacionalismos, donde en un territorio dado y con una historia en común se forjaba un sentimiento o se forjaba un Estado, y ese Estado nacionalizaba a los pueblos. Acá diferentes pobladores de diferentes lugares con una identidad en común que podríamos definir como judía, pero al mismo tiempo eran judíos alemanes, o judíos polacos, o judíos húngaros, o donde fuesen. Y entonces, o rusos, o del país que fuese. Y de ahí, esos judíos tratan de generar un Estado, y esa es la idea sionista, tener un Estado-nación para lo que ellos y lo que Shlomo Zahn define como la dimensión del pueblo judío. Y entonces, eso genera confusiones en estos temas que planteabas vos entre los evangelistas, por ejemplo, que confunden el evangelio con la tierra de Israel con el Israel actual. El Israel actual es un país creado y configurado en 1948, si bien había ideas previas, se logra formar en 1948, en una etapa crucial del último siglo, del siglo anterior, del siglo XX, porque es cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, cuando emergen dos superpotencias como la Unión Soviética y Estados Unidos, y lo que va a pasar con Israel es que posteriormente se va a aliar intrínsecamente y muy sólidamente con Estados Unidos. Primero era una colonia británica, el mandato británico de Palestina, que es lo que los palestinos también reclaman como su propio territorio. Cuando surge en 1946, por ejemplo, Líbano, Jordania, Egipto ya estaba hacia, desde 1922, como independiente. Esa zona fue colonizada por británicos y franceses. Y el sionismo se erige como una fórmula, y Herzl lo plantea en ese libro que mencionaba, de que una punta de lanza de Occidente en Oriente. Y eso es lo que no se dice a menudo en los medios de comunicación, porque hay que tratar este tema con cierta susceptibilidad, de que hay gente que, como decías vos, hay una cuestión teológica, otra cuestión científica o académica, otra cuestión social. La cuestión es que esta identidad judía
es utilizada de diferentes maneras. Por ejemplo, la ley del retorno es algo crucial porque en 1952 el Estado de Israel plantea una ley del retorno a Israel a gente que nunca estuvo. Por ejemplo, 1 millón de rusos, según el momento soviéticos o posteriormente rusos a partir de la disolución de la Unión Soviética, viajan y migran hacia Israel, como los etíopes falayas, por ejemplo, que son de piel negra y se consideran ellos mismos judíos. Y el tema con el judaísmo que por un lado se considera judío a alguien que nace de madre judía y por otro un converso, alguien que se convierte al judaísmo. Y ahí genera también confusiones entre la gente y también hay ideas previas o ideas de alguna forma difundidas y no conocidas de que los judíos son alrededor de 14 millones en todo el mundo nada más. Y son 7 millones en Israel, unos 6 millones en Estados Unidos, ubicados sobre todo en la costa este y en mayor medida en Nueva York, unos 250 a 300 mil en Argentina, y eso es lo que preguntabas o lo que planteabas como uno de los temas que vamos a ir desarrollando, es la cuestión de por qué el sionismo tiene tanta influencia en la política de la región, y es decir, en las decisiones políticas, en las alianzas estratégicas geopolíticas de los países, y también podríamos hablar de cómo eso se está contrarrestando en la actualidad, por ejemplo, con el posicionamiento de Lula frente al genocidio, el presidente de Brasil, que manifestó estar viendo un genocidio de un ejército que está, digamos, asesinando mujeres y niños, y eh, se expulsó al embajador de Israel de Brasil. Y entonces, digamos que hay diferentes vaivenes en las políticas exteriores respecto de Israel. Pasaron de un Bolsonaro que se mostraba con la bandera de Brasil, como Milei de Brasil, no, con la bandera de Brasil, pero con la bandera de Israel, o los movimientos evangelistas se muestran con la bandera de Israel, generando una confusión intencional de las políticas o de las cuestiones religiosas con lo que es Israel en la actualidad, que son dos cosas totalmente diferentes, y ahí eh, me parece que es donde está un punto de confusión. Otro aspecto importante del sionismo es, en el caso argentino sobre todo, que se ve en los medios de comunicación, en la academia, en la televisión argentina y ahora cine, Netflix o las diferentes variantes, redes sociales, diferentes medios de comunicación que fuesen, hay una cobertura, una forma de cubrir que no se critique directamente el Estado de Israel, y eso se pregona de manera de que no haya críticas, por ejemplo, a lo que está haciendo en la actualidad que nombrabas vos o Yantai recién, Israel en la actualidad. Por eso me parece importante, si bien como decías vos, yo tengo escritos y muchas entrevistas sobre este tema, eh, la cuestión es la difusión de estas ideas, porque muchas veces los medios hegemónicos siguen el relato de Estados Unidos y de Israel. Y para darte lugar a tu siguiente pregunta, me parece que un presidente como el actual en Argentina, Javier Milei, que diga que sus aliados principales van a ser Estados Unidos e Israel, antes de asumir incluso, y que eso se esté dando en este contexto de ampliación de los BRICS, en este contexto internacional de cierta decadencia hegemónica de Estados Unidos, nos muestra a las claras que son intereses elegidos, ¿no? Ni siquiera es por conveniencia, por ejemplo, para Argentina. No sé si querés seguir con otra consulta. Por supuesto que sí, muchas gracias, Martín. Estamos conversando con Martín Martinelli, historiador, investigador, sobre el tema del sionismo en el continente de Vieyala. Son las 6:16 por aquí. Esta es la producción de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Por supuesto que sí, lo que decía Martín es completamente cierto. Una cosa es el Estado de Israel, que ha sido creado en el 48, no necesariamente con los digámoslo así, directos descendientes de la promesa bíblica. Otra cosa es el judaísmo, ese pueblo que viene, digamos, de hace muchos miles, siglos atrás de la creación del Estado de Israel. Y otro elemento que indica también él es el tema de la ignorancia,
Porque claro, mi vecino, por ejemplo, tiene una bandera de Israel y él tal vez tendrá un ingreso como familia de unos $10 como familia, no como persona, como familia $10. Están en la pobreza total, pero tienen una bandera gigante, no hay más banderas en su casa. ¿Por qué ocurre eso? Martín decía la ignorancia porque se confunde lo que es Estado de Israel, sionista, en este caso genocida, ¿no? Asesino de cerca de 30.000 personas, ¿sí? En Gaza, con la intención de seguir acaparándolo más la tierra y con este pueblo prometido, ¿no? Milenario, y como digo, pero prometido por fin, al final en la Biblia. Em, Martín, te hacemos esta entrevista desde Guatemala, un país que, al igual que el resto del continente, ha vivido genocidios, como yo lo digo, como quechua, como originario de este continente en la historia, pero al mismo tiempo también en la década de los 80 vivió el genocidio, el único genocidio juzgado por un tribunal ordinario en el caso de Guatemala. Y este país, y desde este país, el gobernante recién electo, tan prometedor de la segunda primavera, fue nada menos que a estrecharle la mano a Netanyahu, al igual que lo hizo el anterior presidente, tan vapuleado por los que eligieron al actual gobernante, porque trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el segundo después de Estados Unidos. Y así podemos ver, estás en Argentina, un país, como decía al inicio, con alto grado de escolaridad, pero con una tendencia, digamos, pro-Israel bastante visible en los medios de información. Aquí no se ven esos fenómenos, digamos, trifulcas de periodistas en transmisiones en vivo en televisión, pro-Israel, pero en Argentina lo hemos visto. ¿A qué se debe eso? ¿Qué trama hay detrás de todo esto? ¿Por qué gobernantes que sufrieron, cuyos países sufrieron genocidios, ahora apoyan a un gobernante y a un Estado genocida? Es crucial esto que decís, la cuestión del genocidio, de cómo entenderlo, porque nosotros somos un continente que ha sido diezmado en unos 70, 80 millones de nativos, según algunos cálculos, por justamente las civilizaciones o los ciertos imperios europeos, el español, el portugués, el holandés, el británico, el francés, en diferentes momentos. Eh, por supuesto que creo que este continente debería tener mucha más memoria colectiva, o sea, se debería reivindicar mucho más esto que vos decís, que vos te considerás quechua. En Argentina también hay una cuestión identitaria, digamos, debatida, pero no debatida, me parece, de manera profunda, porque nosotros tenemos en Buenos Aires un museo del Holocausto y no tenemos, por ejemplo, un museo del genocidio que sufrieron los pueblos nativos y que actualmente lo siguen sufriendo en el aspecto de que no tiene una participación política con incidencia y que son aislados y fueron expulsados a las fronteras, fueron exterminados y también se oculta en las diferentes identidades de nuestro continente, Abya Yala, de diferentes maneras la historia nuestra. O sea, el primer punto de lo que decís sería reivindicar en la memoria colectiva no las memorias de nuestros nativos como antepasados o como solo un rastro histórico, sino como la vida y la presencia que tienen en la actualidad, reconocerlo desde los nombres de las calles, los monumentos que se hacen españoles o solo a conquistadores. En los nombres de las calles de Argentina se ve también claramente, digamos, ha habido discusiones por los monumentos y demás. Dicho esto, eh, como decís vos, el tema con Israel es para mí un tema de alineamiento a Estados Unidos. En realidad, lo que se está ocultando en un sentido es el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Es decir, Argentina que esté alineado o no Israel no cambiaría la cuestión solo porque Israel es un aliado coimperial de Estados Unidos. Entonces lo que está diciendo es que está aliado a Estados Unidos. El que está aliado a Israel está aliado a Estados Unidos. Es lo mismo. Israel participa de la política interna de Estados Unidos y es una extensión, por más que a veces
puede haber disidencia o muestren para afuera disidencia. Lo cierto es que Estados Unidos continúa su ayuda de miles de millones de dólares en armamento, es el país donde más inversión externa hizo desde 1946 hasta parte, son más de 240 o 340 mil millones. Lo cierto es que es el país con más ayuda exterior. Lo habitual es que le den 3.600 millones de dólares por año solo para ayuda militar que sirve para exterminar palestinos, es decir, para matarlos, bombardearlos, incluso se veía que le estaban disparando ayer en manifestaciones no, perdón, en una, estaban buscando ayuda humanitaria y había una gran acumulación de gente y les empezaron a disparar los soldados israelíes, también atacaron el sur del Líbano, por lo cual, como decía antes, primero sirvió para una escalada o una intervención europea en Medio Oriente porque el caso de Israel nos da cuenta de que es una colonia sin una metrópoli, es decir, los británicos fueron a Australia, había ingleses en Australia y ahora gobiernan los australianos, pero con vestigios de lo que fue el Imperio Británico, lo mismo en India, lo mismo en Sudáfrica, lo mismo en los países que componen la Commonwealth, es decir, la comunidad de estados que fueron parte del Imperio Británico. En muchas partes del mundo sucede eso. Nosotros tenemos las Islas Malvinas acá que continúan colonizadas por Gran Bretaña, en España está el Peñón de Gibraltar. Es decir, que la colonización y el imperialismo continúan de diferentes maneras, cuando no es que dirigen un territorio directamente. Y en el caso de Israel, Francia y Gran Bretaña fueron los principales que se dividieron la zona de Medio Oriente, o más rico, hacia occidental, según como se la denomina. Y la diferencia ahí, por ejemplo, con Jordania, es que en Jordania no hay habitantes que eran europeos y se quedaron y dividen la población entre israelíes y palestinos. Entonces, si uno ve de dónde nacieron todos los israelíes, muchos nacieron en diferentes partes del mundo por esta idea de que el nacionalismo judío permite que estén en diferentes partes del mundo. Entonces, los argentinos, que vos decís, también se consideran en parte israelíes cuando son judíos. No todos, cada persona siente diferente, pero ellos con esta ley del retorno, que es la clave de todo esto, hace que un argentino que es judío puede retornar, entre comillas, porque nunca puede haber nunca estado en Israel, y puede ir a vivir a Israel. Y justamente en las colonias de colonización, de asentamiento de Cisjordania, que es lo que debería ser el Estado palestino, según la partición de la ONU, que parte el territorio de Palestina, y entonces las posibilidades de que haya un Estado o dos, pero serían temas por ahí más extensos y nos regimos por lo que es el sionismo en América Latina, para mí va de la mano totalmente con lo que hace Estados Unidos, primero. Segundo, en el caso argentino particular, como te digo, como es la colonia más grande que le sigue a Estados Unidos de judíos, si no me equivoco, en el mundo, no hay otra eh, población de esa cantidad de judíos, puedo equivocarme, pero en América seguro que es la que le sigue a Estados Unidos. Y el tema es este. El argentino judío es argentino de nacionalidad, pero esa identidad judía le permite viajar a Israel, por un lado. Y por otro lado, genera la intención que tiene Israel de que todos los judíos del mundo se sientan parte de Israel, aunque vivan en Argentina, en Brasil, en Guatemala y en Estados Unidos, donde fuese en el mundo. Entonces, si un argentino es musulmán, no se siente de Arabia Saudita, o no puede viajar a Arabia Saudita con un certificado que le certifique que puede ir a Arabia Saudita, digo, por decir cualquier país del mundo árabe, porque es musulmán, tiene los lugares sagrados más importantes en la Meca y en Medina, pero no va a ir a Arabia Saudita o a cualquier país de habla árabe por ser musulmán. En cambio, el judaísmo, como es esta mezcla cultural de nacer de madre judía y todo, genera ese tipo de confusión identitaria e incluso religiosa entre los evangelistas, lo cual también es un arma que viene directamente de Estados Unidos, porque el protestantismo y el evangelismo son todas separaciones de la Iglesia Católica que se fundaron principalmente luego de fundarse en Inglaterra
muchas ramas religiosas se fundaron y se manejan, entre comillas, desde Estados Unidos. Por eso me parece crucial entender que lo que está asociado a Israel en realidad está asociado directamente a Estados Unidos. Es decir, que yo diría que Israel es utilizado como una herramienta más de penetración imperial cultural de Estados Unidos en América Latina. Y eso también se hace a través, por supuesto, de las embajadas, de las persecuciones judiciales, como ha tenido Lula, que estuvo encarcelado, Cristina Kirchner, que se la prohibió participar de las últimas elecciones en Argentina, o se tuvo un intento de atentado, y luego se corrió del poder político y se lo trata de diferentes presiones de juicios que no es casual que vayan contra los gobiernos que fueron más populistas en las décadas recientes, que más allá de que hayan tenido errores o no, a Milei o a Bolsonaro no se le hacen ese tipo de persecuciones, si bien ahora Bolsonaro está puede ser juzgado por el intento de golpe de no reconocimiento de perder las elecciones recientes en Brasil presidenciales. Entonces, para entender el público esta cuestión del sionismo, hay que deconstruir todo un relato porque, como decís vos, los grandes medios tratan de ser serviles a la idea que plantea que Israel es un Estado que se está defendiendo, que atacan un terrorismo, se acusa de terrorista a Hamas, cuando Hamas lo que está, tiene un brazo armado como un movimiento político de un lugar donde está oprimido, donde está cercado por aire, mar y tierra, donde está bombardeado cíclicamente desde el 2005 a esta parte, ahora se mataron 30.000 personas, más los miles en los escombros, hay en total 100.000 afectados, heridos directamente, pero también hay hambruna, hay cortes de electricidad, poca agua potable, dificultad para alimentarse, dificultad para recibir remedios, o sea que es un genocidio porque se está asfixiando una población, se la hace retroceder en su territorio y además se ataca a los lugares donde hay campamentos de refugiados, es decir, que se trata de una exterminación ideológica y también en los hechos materiales. Y eso en Argentina se defiende porque hay un grupo sesgado que sigue a este presidente actual, que viaja a Israel en medio de una guerra, que no es una guerra, es una invasión directa de Israel hacia Palestina, hacia la zona de la Franja de Gaza, justificado en los 1.200 o 1.300 israelíes que murieron para ellos, pero ahí se pierde de vista todo lo que hizo Israel hasta ese momento del 7 de octubre. Y eso es lo que los grandes medios intentan ocultar. Entonces, la pregunta que me decías vos, ¿por qué en Argentina sucede esto de esta manera? Porque hay una gran influencia del aparato sionista desde las universidades hasta otros lugares, pero además de eso, tiene un interés político directo y económico. Por supuesto que la política va de la mano de los aspectos económicos y por eso se habla de una empresa israelí interviniendo en la extracción de litio y en el agua potable como Mekorot y en el litio como XLit. Entonces, las empresas israelíes y estadounidenses tienen relación en ese entramado, en el entramado tecnológico, en el entramado militar, y por eso es que el sionismo tiene una participación en las ultraderechas sobre todo, y las derechas, y en los movimientos más progresistas o democráticos, sí, hay una crítica contra lo que hace el Estado de Israel. Lo que pasa es que por ahí desde otras partes del continente se ve que por ahí los medios de comunicación en Argentina hacen una defensa a ultranza en algunos casos de Israel, pero son los mismos medios que defendieron a Macri, los mismos medios que defienden a Milei y por los cuales también Milei tiene una incidencia que no tendría en ningún caso en Argentina en otros momentos, porque si bien practica una política semejante a lo que intentó hacer Menem en los 90 en Argentina, él lo hace de manera más descarada y ha dicho que va a presionar más fuerte o las medidas se van a extralimitar de ajuste
peor que lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Entonces, son instrumentos de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional, Israel, es una base, un bastión de Estados Unidos en la región de Medio Oriente, pero también ideológicamente tiene esa influencia en la región, en nuestra región, en Abya Yala, porque cuando hay un aparato represivo, como pasó en las protestas de 2019 en Chile, cuando le apuntaban los balazos de goma a los ojos, métodos antiprotesta y armas antiprotesta y entrenamiento, por ejemplo, a la policía bonaerense en Argentina durante la eh, democradura, iba a decir, o dictadura, fue electo Macri, pero es un gobierno casi de facto, y este gobierno de Milei es aún peor, porque en Argentina se tiene la sensación como que están gobernando los herederos de la dictadura, o sea, los herederos económicos y los herederos de la ideología política de la última dictadura, para los que no conocen, que fue entre 1976 y 1983, cuando el año pasado se cumplieron 40 años de la democracia, se eligió un gobierno que a sí mismo se define como de ultraderecha, con tonos fascistas, podríamos definir o no, más allá digo de usar el término fascista o no, es un gobierno que va contra las libertades. Y en eso se hace un usufructo del sionismo, porque cuando un presidente como Milei está visitando Israel en plena, o sea, a contramano de la Corte Internacional de Justicia, de todos los países en la ONU que buscan el cese al fuego, mientras Sudáfrica está denunciando en la Corte Internacional de Justicia que hay un genocidio, mientras Brasil estaba ya haciendo lo mismo y ahora fue un poco más lejos, Bolivia y otros países, también Colombia con Petro, critican el accionar de Israel. Por lo tanto, yo creo que es más matizado lo que se está haciendo. O sea, Milei está mostrando una forma muy prosionista. Brasil, la contraria. El mismo día que Milei estaba haciendo un homenaje en Israel, Lula estaba viajando por Egipto y Etiopía y los nuevos ingresantes al BRICS, mostrando su postura de que los palestinos son un pueblo que está siendo invadido, masacrado, ocupado militarmente, como es el caso del resto de Palestina, que también se habla poco, pero es un accionar militarista, belicista, imperialista, que es la misma tónica que usa Estados Unidos. Y no es casual que lo que sucede ahora, y no es casual que Argentina no haya ingresado a los BRICS cuando tenía una invitación a un grupo que es un grupo que está sobrepasando en algunos aspectos al G7, es decir, el grupo comandado por Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea, todas cuestiones que todas llevarían otra explicación más, pero para que entienda la gente, la OTAN surgió en la Guerra Fría y a la caída de la Unión Soviética, en vez de desmantelarse, se fue ampliando cada vez más hasta ocupar buena parte de Europa, y esa es la que mantiene el aparato militar. Y el mayor gasto militar del mundo, el 60% del gasto militar del mundo es de la OTAN, es que está liderada por Estados Unidos, y en la cual otros apéndices como Israel tienen un rol también importante. Y en ese contexto, donde China y Rusia e India, Irán, Turquía, plantean y hablan de una desdolarización, de intercambiar entre ellos en sus monedas, entre rupia y rublo en el caso de India y Rusia, eh, en el caso de China también comprarle a Arabia Saudita e Irán con renminbi o yuan, que son las denominaciones de la moneda china. Cuando hay un retroceso del poder del dólar, que se está viendo que no es una caída abrupta, pero sí es una reformulación del orden mundial en disputa, como nosotros llamamos, donde hay cambios tectónicos, donde Brasil tiene un nuevo rol, supera a Canadá como en su Producto Bruto, China está en una disputa con Estados Unidos, es por eso que Argentina juega ese papel de ser disputado, y es por eso que un tipo como nuestro presidente habla de aliarse a Estados Unidos e Israel justo cuando lo invitaban al BRICS Argentina, e Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía
junto con el sexto, que era Argentina, y iban a sumar 11 países, junto a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es decir, el BRICS. Justo cuando iba a haber un BRICS 11, Argentina pierde en las elecciones, digamos, un potencial candidato que iba a ingresar al BRICS y es el único de los 6 invitados que no ingresa al BRICS. ¿Eso es casual? No, en lo absoluto. Milei es simplemente un títere de Estados Unidos y en segundo plano de Israel, o sea, el principal que domina estas situaciones es Estados Unidos. Israel es un apéndice de Estados Unidos, es decir, es un agregado, como un estado más de Estados Unidos, pero en otra parte del mundo, y tiene cierta independencia, pero tiene un rol de generar un caos, lo que se llama un caos controlado en la región. Y funciona para Estados Unidos. Más allá de los 7 millones de habitantes que vivan, que piensen, que crean, es un, funciona como un régimen colonial de apartheid en función de lo que pide Estados Unidos. O sea, no funciona por la libertad de los pueblos ni nada. Funciona eh, a la par de lo que Estados Unidos necesita en esa región. Entonces, y lo viene haciendo durante décadas, por lo menos desde 1967. Entonces, cualquier cosa que se diga de Israel, si no se menciona el rol que tiene para Estados Unidos, y que no lo estoy diciendo esto yo, solo con ver la ayuda militar exterior de Estados Unidos, y que la mayor es a Israel durante 60, no, ya casi 80 años, se sabe que Estados Unidos pretende que Israel, si le da una ayuda militar, quiere decir que pretende que Israel haga lo que Estados Unidos le pide. No le va a mandar ayuda y va a hacer Israel otra cosa contraria a los intereses de Estados Unidos. No, Israel mantiene los intereses de Estados Unidos en la región y eso se debe a esta ayuda exterior y que tiene unas similitudes ideológicas, políticas y, y demás con Estados Unidos. Por A supuesto que diferencia, sí. sí, sí, Por supuesto decime. que sí. Claro que sí. Israel es un gendarme genocida en este momento, financiado y promovido por los Estados Unidos para controlar ese otro mundo que está surgiendo y que le hace competencia y una amenaza visible hacia los Estados Unidos. Finalmente, un llamado a la acción, estimado Martín, para ir cerrando, ya son 6:39 minutos, te dijimos media hora. Em, desde un continente, en el caso concreto desde Guatemala, cuya población en el decenio en el finales de la última década del siglo pasado ha sido masacrado por proyectiles, por armamento israelí, pero ahora se apoya a este gobierno genocida pro-norteamericano. ¿Qué debería ser la acción de los movimientos de los pueblos en el continente, en este nuevo orden mundial en disputa que mencionas también? Y sí, los pueblos sobre todo deben resistir en las calles con protestas masivas. El otro día hubo una caravana en Argentina para manifestarse, como decís vos, por ahí tampoco llega a todos los medios de comunicación, pero yo creo que hubo movilizaciones muy masivas en todo el mundo. A mí me hicieron acordar a las movilizaciones de 2003 en contra de la invasión a Irak, que no frenan la invasión, no la frenó en ese caso, en este caso tampoco, pero yo creo que esta vez hay una mayor conciencia a nivel mundial de lo que sucede, porque lo que está haciendo Israel, la crueldad que está utilizando, las formas de transmisión ahora que se puede ver, digamos, la forma de matanza y la violencia que está ejerciendo contra los palestinos, creo que es como un genocidio que se está viendo en todo el mundo. Entonces, los pueblos creo que reaccionan, creo que hay movilizaciones, creo que hay mayor concientización, creo que todo el mundo está en contra de esta matanza, de este genocidio, menos Estados Unidos e Israel. Entonces, es cuestión de tiempo para que quede esto cada vez más evidente que el accionar este no tiene un fundamento y no tiene una forma de vencer o erradicar a los palestinos, porque son un pueblo con un derecho nacional sobre esa tierra, porque están en esa tierra desde hace siglos, y entonces estamos viendo cuestiones similares a lo de otros siglos cuando se expulsaba o se exterminaba a población nativa, y creo que el mundo
por ejemplo, estas charlas que estamos haciendo con vos, me parece muy importante para difundirlo, y una vez que se conocen las cuestiones y no se conoce el relato solo hegemónico estadounidense, la gente ahí puede salir a la calle y puede entender que cuando tiene esa bandera que mencionabas vos de Israel, está avalando esas matanzas. Lo mismo el periodismo en Argentina, lo mismo en cualquier parte del mundo. Entonces me parece importante manifestarse en estos medios que estás eh, trabajando vos, o también en las calles, en las protestas, en lo que uno escribe en la universidad, en los medios periodísticos. Digamos que el accionar y no silenciarse, no silenciar nuestro posicionamiento ante estas circunstancias. Eso es fundamental, por eso me parece muy importante tu espacio también. Muchísimas gracias, Martín Martinelli, historiador, investigador en el área de geopolítica. Cuando son 6:42 minutos, cerramos esta transmisión de Radio Victoria, la voz de los pueblos para el continente de Villela. En esta oportunidad, aglutinado sobre el sionismo perverso en el continente de Villela. Mañana nosotros volveremos conversando sobre el territorio en reconstrucción, territorios en reconstrucción, en el marco de 1524 a 2024, 500 años de la llegada de los primeros españoles hacia lo que se llama hoy Guatemala. Hasta entonces, muchas gracias, Martín. Nos vemos. Chao. Chao, chao.